Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Como les había comentado la vez pasada, el tema que vamos a discutir, incluso podríamos decir un algoritmo, ¿no? Pero vamos a nombrarlo como el algoritmo de punto interior. ¿Por qué decimos un algoritmo? Porque de hecho la idea es el algoritmo, por así decirlo, ¿no? O sea, más o menos ya a grandes rasgos les había comentado qué es lo que sucede. Tenemos una región factible, un politopo convexo. Vamos a ponerlo de esta forma, por ejemplo. Y en lugar de viajar a través, por ejemplo, este que acabo de dibujar aquí, en lugar de viajar a través de los puntos extremos, vamos a suponer que este es el óptimo, este de aquí. Entonces, inevitablemente, el método simplex va a pasar por este punto de acá y después por este otro, ¿no? O sea, va a dar dos pasos, por así decirlo. Y el método punto interior toma algún valor que está dentro de la región factible y puede que con suerte llegue directamente al punto extremo. ¿Por qué es con suerte? Porque hay que ver cuál es este punto que se selecciona, que se toma como referencia. Entonces la idea fundamentalmente es esa, estar más cerca del extremo que del punto base inicial en un método simplex, ¿no? El simplex revisado es una alternativa que podemos comenzar por cualquier base. Mientras encontremos cualquier base que nos dé una solución básica factible, pues entonces con suerte podemos estar en esta de aquí o con suerte podemos estar en esta de acá, que ya nos da un paso para llegar al óptimo. Pero bueno, estamos diciendo o estamos hablando de un problema muy pequeño. Ajá, en realidad en este caso es un problema de dos variables y algo que vamos a encontrar como un factor común es que el algoritmo punto interior no es eficiente para problemas de pocas variables. Ahorita lo vamos a ver, un ejemplo. Entonces, bueno, la idea es navegar a partir de un punto inicial que seleccionemos arbitrario. El mismo algoritmo permite que este punto sea localizado al centro de la región y la idea del centro es que sea equidistante de cada una de las fronteras, o sea, que la distancia que hay entre cada una de las fronteras y ese punto que seleccionamos sea equidistante o lo más equidistante posible, ¿vale? Si se homogeniza, de hecho, es una de las ideas, si se homogeniza, por ejemplo, los ejes no hay ningún problema, ¿no? X igual con cero es este eje, el eje vertical, y igual con cero es el eje horizontal, pero las ecuaciones de estas dos rectas, por ejemplo, no se pueden ver a partir de variables, por ejemplo, como la x igual con cero, la y igual con cero. Ajá. La idea es, por ejemplo, nosotros podemos equidistar por una sola componente la distancia que hay desde el eje X hasta este punto y la distancia que hay desde el eje Y hasta este punto. Pero para calcular la distancia que hay hasta esta recta no es como lo hacemos en los ejes. La idea es hacerlo de esa forma y al hacerlo de esa forma o implementarlo de esa forma es mediante las variables de holgura. Porque nosotros vamos a suponer que estas restricciones pues vienen de una desigualdad, ¿no? Por ejemplo, x más 2y menor o igual que 4. O bueno, se supone 8, ¿no? Al convertirlo a igualdad, agregamos una variable de holgura. Y cuando esta variable de holgura es igual con cero, o sea, cuando h1 es igual con cero, se alcanza la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, x más 2y es igual con 8. Significa que cuando h1 es igual con cero, nos encontramos en esta frontera. Entonces, al transformar el problema mediante una variable de holgura, estamos aumentando una variable al sistema, o sea, estamos cambiando de dimensión. Y al aumentar la dimensión del problema, en el espacio donde acabamos de desplazarnos, nos vamos a fijar en x igual con cero, en y igual con cero y en h1 igual con cero, que representaría una de estas fronteras. La otra sería con la otra variable de holgura. Y a partir de ese principio, calculamos la equidistancia. Ajá. O sea, para h1 igual con cero, pues vemos que hay equidistancia a este plano, porque ya va a ser un plano cuando lo veamos en tres dimensiones, ¿no? Por ejemplo.
y este otro va a ser otro plano también, ¿vale? Entonces es la idea que está implícita en el algoritmo. Como tal, no vamos a profundizar en los aspectos teóricos y conceptuales del algoritmo. Ajá, eso es lo mismo que les comentaba para la dualidad, o el método dual, por ejemplo, pues tiene una teoría subyacente que no discutimos, ¿vale? Entonces el algoritmo funciona de la siguiente manera, ¿no? El problema base, Disculpe, maestro. sí, La teoría para esto se podría encontrar en el pánico o en... sí, en el Panic, bien desarrollada o más detallada en el Panic. Ok, Este, sí, 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 y en el de George Danzig, ahí también encuentran esta parte. Si les interesa detallarlo, vale, gracias. ujú, ahí lo encuentran. Bueno, pero qué bueno que lo pregunta, porque hay variantes del algoritmo. Este, y no hay un único algoritmo, ¿no? El que les voy a mostrar es el algoritmo que se discute en el Hiller-Lieberman, vamos a decir, de Hiller-Lieberman. Ajá. Pero cuando vean el Basara o el Panic, van a ver variantes, ¿no? Incluso se menciona, ¿no? Que hay variantes, siempre se menciona eso. Y Hiller-Lieberman también lo menciona, la variante que exponemos es tal, ¿no? O sea, de esa misma forma. Bueno, entonces el problema base pues va a ser el de maximización, como lo hemos trabajado desde el principio, C transpuesta multiplicada por X, sujeto a, aquí es donde viene la diferencia, que AX es igual con B. O sea, es el problema lineal en forma generalizada, ¿no? El programa lineal en forma generalizada. Generalizado, podemos decir así. Es decir, que si no se encuentra escrito de esta forma, tenemos que escribirlo en la forma generalizada para proceder con el algoritmo, ¿vale? Entonces, describimos paso por paso cómo funciona el algoritmo. El primero es considerar que x0, vamos a ponerlo como transpuesta, pues vamos a decir, tiene n componentes, ¿no? ¿Sí? X0 es, bueno, sea una solución básica factible, inicial, ¿no? Por eso lo de x0. No somos como en ecuaciones diferenciales, cosas de estilo, ¿no? Que tenemos una condición inicial, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos una solución básica factible inicial. Entonces se define de la matriz diagonal asociada a la solución. Matriz diagonal. Vamos a poner aquí. Esa es la matriz diagonal que contiene las componentes de la solución que seleccionamos, ¿no? La solución interior, podemos decir que está en el problema. ¿Verdad? El segundo paso del algoritmo sería calcular o redefinir, podemos decir así, calcular A gorro o A barra, vamos a llamarle, como A multiplicada por D, por la matriz D. Y C barra, o C gorro, como D multiplicada por C. Donde C, por supuesto, es el vector de costos, ¿no? De la función objetivo, como lo premultiplicamos por D, y a la matriz A la multiplicamos por la derecha, para obtener a barra. El tercer paso consiste esencialmente en proyectar el vector gradiente, porque están de acuerdo que C lo podemos interpretar como el vector gradiente de la función objetivo, ¿no? Entonces, cuando extendemos la dimensión, no podemos navegar en la dirección del vector gradiente porque posiblemente nos salgamos de la región y las soluciones se conviertan en no factibles. Entonces debemos de tratar de desviar, por así decirlo, la dirección proyectada sobre el plano más cercano,
por así decirlo, ¿no? El plano más cercano al vector gradiente, lo proyectamos para que no se salga, ¿no? Entonces, primero definimos la matriz de proyección, entonces se define P igual a la identidad menos A gorro transpuesta multiplicada por A gorro transpuesta inversa, A gorro transpuesta inversa, multiplicada por A gorro, ¿vale? Entonces, más o menos, esa es la idea geométrica que hay detrás de esto, ¿no? La proyección. De hecho, en algunas ocasiones van a llegar a encontrar eso en la estadística, van a ver una forma parecida también cuando se trabajan con las distribuciones normales de varias variables. Entonces, por ahí se encuentra algo parecido. Bueno, se define la matriz de proyección y CP, que se le va a llamar el gradiente proyectado, sería la matriz de proyección multiplicada por el vector C modificado, ¿sale? Entonces se le llama gradiente proyectado. Nada más. El cuarto paso del algoritmo, o sea, después de realizar esos pasos, consiste en seleccionar, vamos a ponerle índices, ¿no?, a las componentes negativas del gradiente proyectado. Entonces sean CP1 hasta CPK, las componentes negativas de el gradiente proyectado. Entonces se define vamos a llamarle mu, se define mu como el máximo de los valores absolutos de esas componentes negativas. Vamos a ver el CPI. Bueno, voy a poner aquí. Para I entre 1 y K. ¿Ah? Entonces tomamos o definimos como mu al máximo de los valores absolutos de las componentes negativas de CP. No nos fijamos en las, o sea, puede haber componentes positivas en el vector, en el gradiente proyectado, pero no nos fijamos en esas, nos fijamos nada más en las negativas. Ahí hay un cuestionamiento que habría que resolver, ¿no? Precisamente en los detalles. O sea, ¿qué sucede? O es posible que las componentes del gradiente proyectado sean no negativas, o sea, que todas sean positivas, ¿y qué sucede en ese caso? ¿Vale? Pero bueno, algo que podemos tener por seguros, los ejercicios con los que nos vamos a encontrar, al menos en esta parte, pues van a cumplir con estas condiciones. Entonces, nada más es poner a prueba el algoritmo y no profundizar en los detalles como los que les estoy comentando, pero se los comento por si les interesa, les llama la atención en algún momento profundizar en eso. De hecho, es un tema de investigación todavía abierto, los métodos de punto interior, los algoritmos de punto interior. Bueno, entonces, ahí hay ¿no? Una pregunta de investigación. Ya que se definió eso, voy a ponerlo así, calcule X gorro como el vector de unos. O sea, este 1 con una flecha arriba significa que es el vector de unos. El vector de unos 1 más alfa dividida entre mu, multiplicada por el gradiente proyectado, donde alfa es un valor entre 0 y 1, es una proporción. ¿Vale? Ese alfa lo que hace es controlar el paso, por así decirlo, ¿no? Controla el paso del CP. Entonces, más o menos aquí, con este mu va el razonamiento de por qué estamos dividiendo por la componente negativa más grande. Si lo alcanzan a ver, pues lo que hacemos es retirar, ¿no?, el avance negativo. O sea, si dividimos por la componente más negativa, esa componente en valor absoluto va a tener un valor de -1. Ajá.
Entonces, como que hacemos retrocederlo lo más que podamos, o sea, que no avance tanto, esa es la idea, que el vector gradiente no avance tanto para que no nos salgamos de la región factible, esa es la idea. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, seleccionamos el valor más negativo de la componente de las componentes del gradiente proyectado, lo dividimos entre su valor absoluto y hacemos que ese sea el -1. O sea, y lo más o sea, es lo más que lo podemos arrastrar hacia atrás, por así decir, sobre esa componente. Y el alfa es como que el impacto, o sea, qué tanto vamos a proyectarlo, ¿no? O sea, a qué distancia lo vamos a proyectar a partir del vector original. Que de hecho el vector original se centró, ¿no? De lo que les decía hace rato de ver la equidistancia a partir de todos los ejes igual con cero, pues significa que el vector equidistante de todos es el vector de unos, puede ser el vector de dos o el vector de tres, pero se ajusta o se toma como por convención, por así decir, el vector de unos. El vector de unos equidista de todos los ejes, ¿no? Y el alfa es cualquiera de estos, ¿no? Pero vamos a utilizar, o sea, se sugiere, vamos a poner así, se sugiere alfa igual a 0.5. Vamos a tomar la mitad, el segmento de la mitad. Aunque ustedes si llegan a profundizar y van a leer por ahí, se sugieren muchas veces, dependiendo del problema, pues diferentes alfas, ¿no? Solo que hay que poner atención en cada una de las iteraciones de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, y ya que llegamos a esa parte, pues entonces el último paso del algoritmo sería aplicar un criterio de factibilidad, perdón, de optimalidad. Criterio de optimalidad para punto interior. El criterio indica que, bueno, primero que nada, sea x igual a d multiplicada por x barra o x gor. Entonces, x es óptima, vamos a poner así, x es solución óptima. Si la norma, pues, si la norma entre la solución inicial y x es prácticamente, vamos a decir, prácticamente nula. Y ese prácticamente nula es ambiguo, ¿no? Porque ¿cuánto es prácticamente nulo, ¿no? Y en caso contrario, si la diferencia es significativa, por así decirlo, regrese al paso 1, tomando x0, o sea, redefiniendo a x0 como la nueva x, la x que acabamos de calcular. Entonces, esto del prácticamente nulo es un criterio que nosotros tenemos que aplicar. ¿No? Por ejemplo, podemos decir, bueno, el criterio sería que si la diferencia entre x y x0 es menor que 0.0005, entonces es prácticamente nulo, ¿no? O sea, que las soluciones que se han obtenido entre sí son prácticamente las mismas, no cambian, ¿no? Y entonces, como no cambia, significa que el valor es inmejorable, el valor óptimo es inmejorable, ¿no? Lo que estaríamos diciendo. Pero aquí vamos a poner una restricción. Por ejemplo, esta que acabo de escribir aquí, nos estaría diciendo que la solución es precisa a 3 cifras decimales. ¿Están de acuerdo? O sea, la solución óptima es precisa en 3 cifras decimales, lo que nos estaría diciendo, porque la diferencia que hay entre estos dos es menor que 0.0005. Y lo podemos comprobar, por supuesto, o sea, ya haciendo las pruebas, ¿no? Vamos a realizarlo precisamente, o sea, es la intención de todo esto, ¿no? Entonces el criterio va a ser eso, la norma de Ajá, x0 menos x. ajá, menor que un valor que ustedes establezcan, pero ese es Correcto. el que ustedes decidan. Vale. Ujú. Y entonces ese es el mecanismo o la función del algoritmo de punto interior, ¿sí?
Y como les comentaba, de hecho, todavía es un problema abierto porque este, se pueden encontrar diversas variantes del algoritmo de punto interior, ajá, con diversos métodos, cosas de estilo, o sea, diversas ideas aplicadas, ¿no? El problema es que no se puede generalizar todavía, ¿no? O sea, como que para todo tipo de problema, incluso para pocas variables, sea eficiente, que es lo que les comentaba, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde, a comparación del método simplex, pues es ineficiente en el sentido del número de iteraciones que se tienen que realizar, ¿no? O sea, de todos los cálculos que se tienen que realizar. Ahorita lo checamos, lo discutimos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero bueno, les dejo la captura completa por si les faltó copiar algo. También empezamos con una solución básica factible aquí, ¿no? Sí, debe de ser una solución básica factible. Ajá, pero más que básica, es factible nada más, porque las soluciones básicas son las de los puntos extremos, ¿estamos de acuerdo? Pero el X0 que tomamos al principio dice que es básico, ¿no? Ajá, es una solución básica factible inicial. Sí, exactamente. Sí, o sea, puede ser una solución cualquiera, pero no una solución de punto extremo. Ujú. Pero entonces, ¿es básica o no? Ajá, sí, tiene toda la razón. Entonces habría que quitar eso de básico. Tiene razón, Vladimir. Vamos a subrayarlo aquí nada más. Es cualquier factible. Cualquiera factible, sí, Ah, ok. cualquiera factible. Sí, completamente de acuerdo con Vladimir. Hay que tacharlo aquí también. Ahí está. Ok, entonces vamos a comenzar con el ejemplo. El ejemplo, el mismo lo tomé del Hillel-Lieberman, ¿eh? Para que lo puedan checar, si ustedes gustan, Hillel-Lieberman. Entonces, maximizar z igual a x1 más 2x2, sujeto a que x1 más x2 es menor o igual que 8 y que ambas variables son no negativas. Como tenemos que plantear el problema en igualdad, entonces lo primero que vamos a proponer, ¿no? O sea, agregar las variables de holgura para que el problema quede escrito en la forma generalizada. Entonces sería x1 más x2 más h, vamos a llamarle h nada más, ¿no? A la variable de holgura, igual con 8, donde x1, x2 y h son variables no negativas. Entonces, mediante el algoritmo de punto interior, vamos a proponer paso número 1, sea x0 transpuesta. Podemos elegir como queramos a x1 y x2, pero fíjense bien en este detalle, ¿eh? O sea, el 2,2 es un punto interior de la región factible, ¿sale? Pero en el problema generalizado, la tercera componente de la solución factible debe de satisfacer la restricción, o sea que h debe ser igual a 4. H debe ser igual a 4. O sea, debe de satisfacer la restricción, pero en el espacio del problema original es un punto interior. Esa es como la idea subyacente. O sea, estamos operando aquí, pero transformamos a este otro espacio para, para trabajar con las equidistancias, ¿no? Entonces, las componentes de x1 y x2 que son interiores en el problema original, debemos de agregarle la tercera componente en igualdad, que cumpla la restricción, de manera que el procedimiento haga que
este punto sea equidistante. O sea, en realidad no va a tomar este punto, ustedes pueden proponer otro. Por ejemplo, podemos proponer bueno, daría lo mismo, no hubiera borrado el último, el que estoy pensando, pero ponemos 3, 1 y 4, es lo mismo. Es interior en el problema original, pero aquí debe de estar en la restricción, ¿no? En este espacio. ¿Vale? Entonces, con cualquiera de los dos funciona, ¿no? Lo voy a poner con el 2,2 por los cálculos que ya tengo aquí, que me gustaría que ustedes checaran. De todas formas, si quieren, lo podemos hacer con el 3,1 más adelante. Entonces, es una solución inicial. Entonces, la matriz de diagonal, pues es la que contiene a esos valores en la diagonal, el 2, 2 y el 4. ¿Cuál es la matriz A? La matriz A viene del problema generalizado de aquí. O sea, la matriz A en realidad es una matriz de un solo renglón, cuyos componentes son todos igual con 1. ¿Sale? Entonces, de acuerdo al algoritmo, tenemos que calcular A gorro, que es A multiplicada por D. En este caso, bueno, no debe de ser difícil comprobar que la matriz que se obtiene es la 2, 2, 4. ¿Sale? Y C gorro es D multiplicada por C. ¿Sale? Donde C también se obtiene del problema aumentado. O sea, vamos a ponerlo aquí, C transpuesta, tendría las componentes de los coeficientes de costo, que son el vector gradiente de la función, junto con la tercera variable en la función objetivo, ¿no? Que no tiene contribución, entonces es 0. Ajá. El coeficiente de la tercera variable. Y entonces al multiplicar por t, pues lo que obtenemos es también, ¿no? O sea, 2, 4, 0. ¿No? O sea, no es difícil verlo en ese caso. Que el vector que se obtiene es el 2, 4, 0. E implícitamente aquí ya estamos trabajando con el vector modificado. O sea, ya la matriz diagonal sirve para transformar el espacio, ¿no? O sea, estamos transformando el problema a otro espacio, ajá, equivalente, pero donde la solución equidista de los tres ejes, que aquí es donde lo vemos explícitamente, ¿no? Ajá, el punto interior equidista de todos los ejes, de x igual con 0, bueno, x1 igual con 0, x2 igual con 0 y h igual con 0. Luego, calculamos x gorro, que sería el vector de unos, más el alfa, que dijimos que iba a ser 0.5, dividida entre mu, multiplicada por CP. Entonces, lo que nos falta aquí es calcular CP, primero. CP es la matriz P, la matriz de proyección, multiplicada por el vector C barra, o C gorro. Bueno, ¿cómo se calcula P? Pues de acuerdo a lo que dijimos acá. Lo voy a mostrar otra vez, aquí está, esta parte, ¿no? Hay que hacer esos cálculos. Entonces ahí les sugiero que utilicen pues, algún programa de los que estudiamos o el que más les haya gustado, el que más dominen, para calcularlo, ¿no? Para hacer los cálculos. Entonces CP, en este caso, ahorita lo comprueban, lo voy a escribir, pero ahorita lo comprueban ustedes, ¿no? Sería el vector 1, 3, menos 2, ¿sale? Maestro, Entonces, entonces para el P solamente se necesita la identidad y la matriz A bar. y la matriz A barra, exacto, sí. La Ok, identidad de la matriz A barra, siguiendo la formulación que mostramos hace rato. de acuerdo. Y entonces mu es el máximo de los valores absolutos de las componentes negativas. La única componente negativa en CP es menos 2. Entonces, mu no hay de otra, ¿no? Es exactamente igual con 2. Incluso lo podemos poner así como es el valor absoluto de menos 2 directamente, ¿no? Sin nada más porque no hay otro. Entonces, mu es igual con 2. Así es que x barra sería 1 más 0.5 dividido entre 2 por el vector CP, que es 1, 3, menos 2.
¿sale? Y esa sería la nueva solución en el nuevo espacio. O sea, implica que X barra, ahorita también si hacen los cálculos, para comprobarlo, quedaría 5 cuartos, 7 cuartos y un medio, como la nueva solución. Pero esta solución la vamos a regresar al espacio original, donde X es D multiplicada por X barra. Y la X va a quedar como 5 medios, 7 medios y 2. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo dejamos. O sea, lo que haríamos sería calcular la norma de X con X0. Ahorita lo calculan también ustedes, ¿no? Lo voy a poner aquí es aproximadamente 2.5495, la norma entre ellos dos. Entonces, hay que aplicar un criterio, ¿no? Esto obviamente no es cero, ¿no? O sea, la idea es que sean prácticamente cero. Y la otra cosa que hay que notar es que estamos mejorando el valor objetivo. O sea, sí o sí estamos mejorando el valor objetivo. Fíjense, si evaluamos z en esta solución, o sea, inicialmente lo voy a poner de este lado, z0, pues sería evaluando la z en estas componentes. Entonces, 2 más 2 por 2 sería 6, ¿no? La z0 es igual con 6. Y cuando llegamos a esta solución, la z, la nueva z sería 9.5. Entonces estamos mejorándola, estamos aumentando el valor, ¿vale? Pero no es óptimo, porque la diferencia entre la nueva solución y la solución inicial es muy significativa. O sea, la diferencia entre las soluciones debería de ser prácticamente indiferente, ¿no? Y al ser prácticamente diferente significa que ya no podemos mejorar más la función objetivo, ¿vale? Ahora, ya llevamos una iteración. Aquí hay que ir llevando la cuenta, más o menos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, iteración, itera 1. Vamos a poner itera 1. Para la siguiente iteración, vamos a colocar aquí una barra y voy a llamarle igual que ahí, ¿no? Itera 2. Para esta siguiente iteración, ¿qué va a suceder? Bueno, que el x0, o sea, vamos a repetir exactamente lo mismo desde el paso 1. El x0 ahora sería el vector transpuesto, por supuesto, sería 5 medios, 7 medios, coma 2. La solución. Y repetimos todo, exactamente todo lo mismo que está aquí planteado. Entonces, bueno, vamos a realizarlo, ¿no? O sea, háganlo ustedes para comprobar los números, los resultados. Esto de acá es lo más difícil de ver directamente, ¿no? O sea, sí lo tenemos que hacer ahí en matemática, en MATLAB, o donde gusten, ¿no? Python, como ustedes gusten. Entonces, calculan P, multipliquen por C barra y verifiquen que se obtiene esta parte de aquí. Luego, esta no es tan difícil de verlo, pero si quieren hacerlo también, para comprobar que obtenemos esta parte de aquí. Y bueno, esta otra tampoco es difícil, pero de todas formas, ¿no? O sea, la otra que hay que realizar pues, es el cálculo de la norma. Ajá. Y entonces vamos checando los valores. Ahora, para la iteración número 2, me gustaría también que me vayan diciendo, ¿no? ¿Cuál fue? Quizás no todo, ¿no? Aquí nada más, si ustedes hacen el procedimiento, ¿no? Nada más decirme quién es la X y cuál es la norma. Sí, o sea, para verificar que estamos en la misma sintonía, por decirlo, que ya le agarraron la onda al algoritmo, ¿no? Que no es difícil, ¿no? O sea, ahorita que hagan unas 2 iteraciones, algo ya se les va a grabar y ya nada más es cuestión de que lo practiquen, ¿no? Y comparamos resultados y ahorita platicamos un poquito más de lo que está pasando. Vamos a hacer unas 2 iteraciones, o bueno, hagan unas 2 iteraciones y comparamos resultados, ¿vale? Maestro, entonces lo que se está haciendo es una asociación que converge a la solución óptima. Ajá, sí, estamos obteniendo una solución que converge a la solución óptima. No, está bien.
Sí, dígame. Ujú. Porque tomamos únicamente las componentes negativas del gradiente proyectado. En este caso solo es el -2. Ajá, la máxima. Exacto. En la siguiente puede haber, de hecho, en la siguiente, si ya llegó ahí, hay dos, ¿no? Entonces, de esas dos, tomamos la máxima en valor absoluto para la mu. Sí. Ujú. De hecho.
Pues me alejé más, profe. ¿Perdón? Me alejé más. Se alejó más o sea, la norma sale más grande. Sí, creció. Ajá, No ok. sé qué me habrá ido. Sí, sí, hay que checarle por ahí. ¿Cuánto salió el X? ¿Se lo digo en decimal o en fracción? ¿En décima? Menos punto 16. Ajá. Abajo menos punto 405. Ujú. Y abajo punto 5. Ajá, sí, es que ahí es donde está el detalle. No debió salir así. Ahorita veré que se me fue. Ajá, sí, sí, chéquelo. Lo de la primera iteración sí lo verificó todo. No, fui directo con este. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué pasó con los demás? ¿Ya lograron obtener algo o también no? A mí ya me dio el vector, lo hice con R. Ajá. Eh, si quiere le comparto una imagen, a ver Ah, no sé bueno. cómo compartir el código. Bueno, creo que por el chat se puede, ¿verdad? Sí, sí puedes. Ujú. Chat, sí. Ese es el vector X gorro que me dio. Ajá. Me falta calcular la norma, pero no sé cómo calcular la norma en R. Ah, ok, ok. Bien, Ujú. bien, bien, bien. Ahora que lo pregunto, sí, está bien, es el CP, ¿no? De hecho, Sí, sí. Ajá. Sí, Ajá, sí, ese es el CP, perdón. el yo CP. Ahorita también le tengo paso ese el CP. X. Sí, a partir de ahí
pues, calculamos o sea, tomamos el máximo, ¿no? Que en este caso sería la tercera componente. Sí, ahí está el X gorro. Ajá. Con el Ajá. X gorro ahí está. Ah, ok, X gorro. Ujú. Ok, y ajá, a partir de ese X gorro, por ahí debe haber algún detallito, porque no, ¿No es el X gorro? no sale así. Sí, sí tomó el uno más, o sea, Ah, 1, sí, ajá. Ajá. 0.5 dividido entre 2.73 aproximadamente, ¿no? Ajá, 2.73, ajá, y por el CP. CP, ujú. Ujú, sí. Pero lo tomó como 2.73 o tomó la componente. Ah, no, ya vi, es que le resté, no, ahorita lo voy a hacer. Ah, ok. Ujú, Sí, sí. debe estar el asunto. Ujú. Y para calcular la norma, bueno, ahorita que lo comenta su compañero, vamos a verlo en R, ¿no? Por ejemplo, para la norma. Este, no hay como tal una función R3, que calcule la norma, pero, pues el antiguito. ajá, o sea, hay que hacerlo paso por paso, pero ni tan paso por paso, porque miren, por ejemplo, voy a poner el vector, o sea, como ejemplo, ¿no? Voy a nombrar un vector A que tenga componentes 2, 3 y 4. Entonces, la norma de A, la norma del vector A, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. Si yo pongo A al cuadrado, lo que voy a obtener es el cuadrado de cada una de las componentes. Y hay una función que se llama sum. Si ponemos sum A, nada más así, sum A, nos va a dar la suma de las componentes de A. O sea, 2 más 3 más 4. Entonces, si calculamos la suma de A cuadrada, nos da la suma de los cuadrados de las componentes, que sería 29, ¿no? Y para calcular la raíz utilizamos una función que se llama SQRT. SQRT sum A cuadrada, ¿no? Y listo, ahí está. Como ejemplo, ¿no? Para que les sirva esa parte. Y si no, por ejemplo, para las otras alternativas, recuerden que vimos cómo acceder a elementos, ¿no? Por ejemplo, si queremos acceder al elemento 1, pues escribimos A1. Al 2, A2. Al 3, A3, ¿no? Y entonces lo haríamos como que uno por uno, ¿no? El A1 al cuadrado, más el A2 al cuadrado, más el A3 al cuadrado. Y bueno, ese nos da la suma de los cuadrados. Y para calcular la raíz, pues podemos hacer así tal cual como está, directo a la 1/2. Es una opción. Da lo mismo, o sea, es como que a mano, por así decir, sin utilizar ninguna función. Y eso lo pueden implementar en cualquiera de los ejemplos que vimos, en MATLAB o en Python, cualquiera de ellos. Maestro, el X no es. Déjame ver, un segundo. Bueno, no es punto 8 en la primera componente. Sí, de hecho ya Alejandro lo puso Ah, ya. ya ese que puso el último, ese está bien, ese sí, Ok. Sí. tienen que llegar. La norma me salió en 3.06890. Algo así. También le salió más grande, Sí, me sale más grande. pero ya convirtió el X, o sea, no se aplica en X gordo, sino en X. ¿Sí lo hizo así? Mm, a ver, déjame ver. Sí, porque cuando calculamos X gorro, después hay que calcular la X premultiplicando por D. Y sobre de esta nueva X, calculamos la diferencia con el X0, con el inicial, Ah, sí, y ahí cierto. Sí. sacamos. Ajá, ¿vale? Ah, sí, gracias. Y en la segunda componente sí es 1.405. Ajá, exacto. Ok. Sí, y la Curiosamente me última, salió exactamente igual, solo que en vez de 1 ajá, tengo un 0 ahí. 0.4 Sí. A en lo lugar mejor de. puse un 1 donde no debe. O quité un 1 donde no debía. Quizás, sí, quizás se me ocurre que es en el vector de unos, porque esta parte de aquí, el vector de unos, o
sea, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque hay que sumarle 1, 1 y 1, ¿no? O sea, Ya, sí, qué ¿no? tonto. Sí, Ajá. Yo me imagino que va por ahí. Ajá. sí. Lo vi más como el E1 en vez de 1 Sí. barra. Bueno, No, sí, ese está ahí. Ajá. Sí, es el vector 1 de unos. Ah, sí, ya a la hora de la norma me dio 1.78. Ajá, Sí. exacto. La norma daría 1.78. Y el X, vamos a escribirlo aquí. El X, ya con esos datos, es aproximadamente, ¿no? 2.08. Lo voy a dejar hasta ahí porque, bueno, sigue un 0. Bueno, lo voy a dejar nada más así. O, bueno, 0.8, 2.0808. 4.9192. Y 1, exactamente la última componente. Entonces la norma es aproximadamente 1.786. Ahora, otra cosa que valdría la pena ver es que efectivamente el valor de z mejora, en este caso. Para esta x, lo que tendríamos para z, no lo voy a dejar así nada más como z, es 13.87. Entonces va aumentando. Y, y como la norma todavía no es ni remotamente cercano a cero, tenemos que volver a hacer otra iteración. Y pues avanzar poco a poco en ese sentido. Más o menos les cuento, ¿no? O sea, eh, la experiencia, ¿no? que tuve al realizarlo también. Hasta la iteración 8, o sea, hasta la iteración número 8, apenas hay una posición decimal de aproximación. De hecho, pueden resolver el problema para ver cuál es el valor óptimo. El valor óptimo es 16. O sea, nosotros tenemos que llegar a 16. Ese es el valor óptimo. Entonces, hasta la iteración número 8, apenas a una posición decimal es cercano. Después, a partir de la iteración 11, ya son 2 posiciones decimales. O sea, se tarda un montón. Eso es lo que es la reflexión o la idea. Y luego hasta la iteración número 15, también avanza otra posición decimal. Por ejemplo, el parámetro que yo puse como regla era que la diferencia, o sea, que la norma entre x y x0 fuera menor que 3, 4, ajá, que 5 por 10 a la menos 5. O sea, 4 posiciones decimales. Y las 4 posiciones decimales las alcancé hasta la iteración 18. En esto itera está 18 bueno para un programa. es a lo que voy. O sea, no crean que me aventé todas así una por una. Lo que hice fue un programa, ¿no? O sea, hay que hacer un programa para dar. Y aquí el valor óptimo, o sea, es 15.999993. A eso me refiero con lo de las posiciones decimales, precisamente. O sea, de hecho, lo de las posiciones nos dice que es cercano al valor real en 4 posiciones decimales. Si calculan la diferencia, obtienen precisamente algo menor que esto. Ajá, o sea que es la misma idea, ¿no? Si estamos muy cerca del punto extremo, bueno, del punto óptimo, entonces en las soluciones estamos muy cerca de la solución real, ¿sale? Pero entonces sí, lo que dijo Vladimir es cierto, o sea, está bueno para hacerlo en un programa, o sea, habría que implementarlo con un programa o diseñar un programa que lo haga. Y eso es lo que les voy a pedir que hagan, precisamente. Ajá. O sea, que diseñen un programa para el algoritmo de punto interior y ponerlo a prueba con diferentes ejemplos, en particular los ejemplos de la sección 7.4. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí les dejo lo de la experiencia para que ustedes lo chequen también, lo vayan complementando. Así es que, bueno, vamos a hablar, en lo que queda de la clase, vamos a platicar sobre, pues ya el fin del curso, porque de hecho ya terminamos, o sea, con esto ya terminamos la temática. Y bueno, formalmente habremos terminado ya el curso, entonces lo que queda es hablar sobre la última parte, ¿no? La evaluación final, vamos a poner así, evaluación final.
Entonces, bueno, primero que nada, ya habíamos quedado que van a entregar las listas de ejercicios del capítulo 7. Ajá, del capítulo 7 de Hillel Lieberman. ¿Vale? Ya que los entreguen bien y todo eso. ¿Cuáles son las secciones? Vamos a poner aquí secciones 7.1, 7.2 y 7.3. Pero para la sección 7.3, que es donde estoy poniendo un asterisco, o sea, lo que hay que hacer es, además de, o sea, echar mano de un programa, o sea, diseñar un programa, o codificar un programa, como ustedes gusten, o sea, diseñar un programa que ejecute, perdón, es la sección 7.4, no es la sección 7.3, la 7.3 la excluimos. Diseñar un programa que ejecute el algoritmo de punto interior. Entonces, que sea presentable el trabajo, ¿no? Un formato así bien, ¿no? Diseñado, o sea, para evaluación, pues se piense que es para evaluación. Ajá. Esa es una parte. Y esta parte va a contar para la calificación, ¿sale? Ahora, hay la opción, opción de entregar en equipo. Si ustedes gustan, si no, no hay problema, es una opción, ¿no? No es obligatorio. La otra parte es el programa que ya había desde el primer parcial, que lo habíamos planteado, ¿no? Desde el primer parcial. O sea, la versión final, programa final del algoritmo simplex que hayan programado. Si es que lo hicieron o no, este sería un extra. Ajá. Este sería extra sobre la calificación. Y la última parte es el examen. ¿Sí? O sea, contaría el examen. ¿Sí? Que vamos a realizar. Bueno, vamos a poner aquí tercer examen parcial. Tercer examen parcial. El próximo lunes, ¿qué es? Déjenme checar la fecha. Ya lo había notado, pero se me fue. Creo es 10 de diciembre. No, no es cierto, es 13 de diciembre. Sí, el lunes 13 de diciembre. El contenido del examen solamente va a ser lo de la dualidad. Bueno, el análisis de sensibilidad. Dualidad. Escribí primero lo de la dualidad. Y y programación lineal paramétrica. O sea, esa es la parte que va a cubrir el examen. Entonces, si lo quieren ver prácticamente así, sería como que una pregunta de cada tema. Aunque lo de análisis de sensibilidad y dualidad lo podríamos visualizar en una misma, ¿no? En un mismo. O sea que o sea, entre análisis de sensibilidad y dualidad, recuerden que se puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, se puede ver desde el punto de vista dual, ¿no? Ahí mismo. ¿Sale? Entonces, este es el plan. Hacemos el tercer examen parcial para el lunes 13 de diciembre. Que en esa misma semana sepan sus resultados, bueno, así, resultados jueves, como máximo, ¿no? El jueves, que es 13, 14, 16 de diciembre, ¿no? Resultados jueves de 16 de diciembre y recuperar primer parcial en caso de ser necesario. ¿Vale? O sea, el jueves tendrían los resultados y si es necesario que recuperen el primer parcial, entonces lo aplicamos el viernes. Viernes 17 de diciembre. Porque, bueno, de ahí hay que entregar calificaciones para el 22, más o menos. O exactamente el 22, o máximo el 22. Pero el chiste es que sepan ustedes si van a tener que hacer extraordinario o no. ¿No? Porque el extraordinario se va a realizar cuando regresemos de vacaciones. Y también ahí yo les avisaría cuál es la fecha del extraordinario, ¿no? Pero entonces este es el aspecto general, ¿no? Del final del curso. No sé si tengan alguna duda o comentario. Profesor, entonces el método del punto interior no se va a evaluar. No, porque es mucho, o sea, mejor por eso propongo que sea mediante lo del programa, así tal cual como parte de las listas de ejercicios para que cuente como parte de la calificación. ¿Sí? O sea,
tomen en cuenta que el examen vale lo que acordamos desde el principio, es el 100%, pero lo de las listas de ejercicios lo voy a tomar como extra. O sea, de lo que sea que saquen, lo agrego como extra. Y el programa, si lo entregan, también va a ser extra. O sea, ahí tienen chance de subir, ¿no? De subir un poquito más. Y ahora, después de que se entregue el tercer parcial y vean sus resultados, si necesitan recuperarlos, en ese mismo momento nos ponemos de acuerdo si necesitan recuperarlo, para que el viernes apliquen ese examen de recuperación de primer parcial. Y los resultados del segundo se los tengo el lunes, este lunes, ¿vale? O sea, ya el lunes a máximo ya les entrego sus resultados del segundo examen parcial. Y pues listo, ¿no? Eso sería todo. No sé si hay algo que quieran comentar o preguntar. Lo del programa del algoritmo de punto interior, ¿se usaría para resolver estos ejercicios de las secciones De la sección 7.4. de la 7.4? Exactamente, sí, porque la sección 7.4, por eso le puse el asterisco, es la que trata de el algoritmo punto interior precisamente. De acuerdo. Y ¿Vale? entonces, el programa como tal también tendríamos que entregar. Exactamente, así es. De acuerdo. Ajá. Bueno, sí. Y hablando de eso, hablando del programa y todo eso, bueno, que la presentación es importante, ¿no? Entonces, incluso tienen la opción, si ustedes quieren, de explicarlo con un video, ¿no? Por ejemplo, el programa, no de enviarme el código, sino, bueno, esto es lo que hace el código, ¿no? O mostrarlo en un archivo PDF explicado paso por paso, por así decirlo. O sea, tienen esa opción, es libre el formato, ¿no? De entrega, formato libre, ¿vale? Y bueno, la parte de las listas de ejercicios, pues es así, entregarlas bien, ¿no? Así a detalle, esta última parte. ¿Sale? Y bueno, sirve que esto, o sea, yo sugiero que esto, ya hemos avanzado un poquito en los ejercicios, pero sugiero que ya quede para la siguiente semana, ¿no? O sea, que les sirve para repasar el contenido del tercer examen, que se aplicaría el lunes, ¿sí? De acuerdo, pues. Y entonces se podría entregar por equipo esto de lo primero y también el programa. Exactamente, sí, de hecho lo del programa ya habíamos dicho, lo del algoritmo simplex, ya habíamos dicho que si lo querían hacer en equipo también, sin problema. De acuerdo. Bueno, pues entonces, eso sería todo. Realmente, por ahí, sobre la solución del segundo examen, solamente quería discutir con ustedes el segundo ejercicio, que fue el que la mayoría como que dejó. Entonces, lo que quiero proponerles es enviarles un video, o sea, de la solución del segundo ejercicio, nada más para que lo chequen, o incluso mandarles la solución si gustan, para que la puedan verificar. Y ya después tienen dudas con su evaluación, pues lo comentamos, ¿no? O sea, nos ponemos en contacto y lo comentamos sin ningún problema. Sugiero que sea durante el horario de clase, ¿no? Si es que tienen alguna duda, algún comentario. De todas formas, yo voy a estar al pendiente durante el horario de la clase en vivo, por así decirlo, para poder contestarles. O sea, si tienen alguna duda en ese momento, les contestaría justo en ese momento de la clase. De todas formas, ya saben que se pueden comunicar conmigo en cualquier momento y yo les respondo con gusto, ¿no? O sea, si tienen alguna duda, algún comentario. Y pues bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles por su atención, la participación, su dedicación, el aguante, no sé cómo quieran verlo por ahí. Hubo algunas bajas, ¿no? Por lo regular son ustedes los que están en clase, son 11, 12 de los 19 más o menos que están inscritos. Entonces les agradezco por el interés, ojalá que el curso haya pues sido de provecho. Ojalá también que se interesen por las demás asignaturas que están relacionadas, ¿no? En este caso, investigación de operaciones. Y pues ya para concluir, les quiero pedir un favor. Diseñé una encuesta para que sepa la percepción de ustedes. Es anónima, ¿no? No registro nombre ni nada. Ajá. Lo que quiero saber es cuál es su percepción y si tienen algún comentario para mejora, ¿no? O algo que quieran agregar o algo que, no sé, lo que ustedes gusten. Hay un espacio en la última pregunta donde pueden agregar algún comentario, observaciones, lo que sea, ¿no? Y yo con gusto pues lo estaré considerando para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, le estoy enviando el enlace al chat de la reunión. Y pues sin más que comentar, me despido. Estamos en contacto, nos vemos el día del examen, o en caso que tengan alguna duda. Y pues espero ahí sus trabajos. Me los pueden enviar al correo electrónico
o directamente en el chat de Microsoft Teams. ¿Vale? Profesor. Dígame. Lo de las secciones 7.1 son esos ejercicios que aparecen, bueno, después de los que habíamos visto, aparece luego 7.2, guión un numerito. Ajá, exacto. Esos, ajá. de acuerdo. Sí, el 7.1 guión, el 7.2 guión y del 7.4 guión, exactamente. Sí. En la forma tabular, sí, o sea, tenemos que prepararlo, ¿no? O sea, asuman eso como entrada, ¿no? Si quieren, para el programa que esté preparado ya en la forma tabular y nada más que se reciban los coeficientes, y a eso se refiere. O sea, sí tendría que ser capaz de resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Pero ya preparado en la tabla, ¿no? De la tabla. Ajá, ya en forma tabular. Sí, exacto. Vale. Bueno, pues un gustazo y espero verlos pronto, que estén muy bien. Muchas gracias, maestro. Ojalá de la de investigación de operaciones. Bueno, pues ahí estamos en contacto. Nos Va, vemos. profe. Cuídese. Igual ustedes, bye. Bye.